Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos. Gracias en esta mañana. Damos una vez más a ti, Señor, por tus muchas misericordias y bondades para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite poder estar juntos en esta mañana, Señor, en nuestro culto público, con la finalidad de adorarte, Señor, como iglesia, Señor, como una familia que somos, como la familia de la fe. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nosotros, aplicando tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros, Señor, podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que Cristo sea glorificado por medio de la exposición bíblica. Y que tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor, nos ayude a poder cambiar nuestras vidas de frente a la cruz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer en la carta a los Efesios, continuando nuestra serie. Vamos a leer igual los primeros 6 versículos, aunque solo, vamos a tratar de ver el versículo 4. Los primeros 6 versículos, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, y reitero, solo veremos parte del versículo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es nuestro texto de esta miniserie que empezamos dentro de nuestra serie, aquí en el capítulo 4, hablando sobre el andar digno del creyente, y en esta parte donde hemos hecho un alto en este versículo 3, versículo 4, que nos habla de la unidad que comenzamos a verla la semana pasada, y hoy vamos a estar hablando de la unidad en el Espíritu. Y de ahí que solo vamos a utilizar el versículo o parte del versículo 4 que habla y nos dice la primera parte del versículo, lo que sería la parte A del versículo, un cuerpo y un espíritu, que es lo que estaremos viendo. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de un cuerpo y un espíritu, en la parte cuerpo es refiriéndose a la iglesia. La iglesia constituida, como ya el apóstol Pablo nos dijo en la misma carta a los Efesios, al principio, a la altura de capítulo 2, versículo 14, versículo 22, el apóstol Pablo ya nos había dicho allí que la unión de los creyentes judíos y creyentes gentiles iba a formar un solo cuerpo, iba a formar un solo miembro que ha de llamarse iglesia, a la unidad de los creyentes judíos y los creyentes gentiles. A este cuerpo de creyentes se le llama iglesia, y ahora ambos pueblos, este cuerpo de creyentes, forman la familia de Dios. Y Pablo dice que somos una familia, que somos la familia de la fe, que somos la familia de Dios, que somos una familia, pero una familia que tiene muchos miembros, y que a su vez somos miembros los unos de los otros, un cuerpo en Cristo, una unidad total que es la iglesia, unida por medio al Espíritu. Y quiero que veamos como lo dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 5. Dice, versículo 5 hasta el versículo 8, dice allí la carta a los Romanos, capítulo 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera
que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y esto es como para reforzar lo que Pablo nos está dando a nosotros aquí en la carta a los Efesios, lo que vemos aquí ahora en Romanos. El Señor nos ha unido a nosotros en un mismo cuerpo. Y en esa unión por medio de su Espíritu Santo nos ha dado a nosotros dones y nos ha dado a nosotros habilidades. Y esos dones y esas habilidades deberían ser usadas para la edificación mutua de la iglesia. Primero, tal y como nos enseña las Escrituras, yo debo proveer. ¿Para quién? Para los de la familia de la fe. Mis dones deberían ser usados para la iglesia, en la iglesia y por la iglesia. Cuando yo uso mis dones para yo servir a un hermano, cuando yo uso mis dones para yo servir a un creyente, yo estoy glorificando al Dios que me dio esos dones, porque estoy usando mis dones para lo que fueron creados y para lo que el Señor me los dio, que fue para servir y para edificar a la iglesia. Algunas veces nos confundimos y nos confundimos con los dones, y nos confundimos con los talentos, y como que a veces no sabemos qué es el uno y qué es el otro. Los talentos no son más que habilidades dadas por Dios al ser humano al nacer. Y hay quienes tienen habilidades para construir. Yo no sé si usted ha visto gente que nace y que nadie lo enseñó a hacer algo y nacen con una habilidad para hacer algo. Hay otros que no nacen con esa habilidad, pero la aprenden en el camino y se dan buenos en lo que hacen. Esas son habilidades que el Señor da a los seres humanos para que ellos, los seres humanos, entre ellos puedan sobrevivir y puedan también compartir. En cambio, los dones también fueron dados por Dios a cada ser humano, pero al nacer de nuevo, con la única finalidad de edificar a la iglesia. Los dones son una especie de herramienta dada por Dios a la iglesia para la edificación mutua. Los talentos, nosotros podemos usarlo y podemos perfeccionarlo. Y dependen de nosotros, del uso que nosotros les demos para tal acción. Pero, por ejemplo, le voy a poner un talento que nosotros confundimos mucho y que hay quienes dicen, yo tengo el don de cantar. Y el canto no es un don, es un talento. Amén. Yo no sé si usted ha visto a cantantes seculares. Bueno, no los que cantan hoy, porque hoy hay gente que dicen que cantan, que uno no sabe si están ladrando o están cantando. Uno no sabe qué están haciendo, pero ellos dicen que están cantando, hay que creerle, ¿verdad? Pero lo que uno escucha no es tan agradable al oído, pero sí el impío canta y canta no para cualquier cosa. El talento de cantar viene a la iglesia, es usado por la iglesia para la alabanza a Cristo. Algunos son muy buenos cantando, otros que no son tan buenos lo perfeccionan, otros que nacimos con el talento nato de cantar, y que hay gente que cuando nos escucha cantar dicen que no cantamos bien, pero no es porque no cantamos bien, es porque la envidia corroe a la gente. Y uno tiene que entender eso. Yo le he dicho otras veces, no sé si ustedes recuerdan, que cuando Dalia tenía como 4 años más o menos, nosotros vivíamos en La Caleta. Y, ustedes saben esos días que uno está como inspirado.
Yo no sé por qué todo el que canta malo le gusta cantar mucho en el baño. Pero sí, yo estaba inspirado ese día. Yo estaba cantando, recuerdo, una canción de Marcos Vidal, El Milagro. Pero no era cantando una canción de Marcos Vidal. Yo estaba, era de manera angelical interpretando esa canción. Subía, bajaba, hacía lo que hacen los cantantes profesionales. Yo sentía que si Marcos Vidal me escuchaba, iba a sentir celo por la forma perfecta en la que yo estaba cantando la canción. Pero escucho a Dalia decirle en la sala a la mamá: mami, corre, que papi se puso malo en el baño. Y ahí como que me bajó el tono, porque yo de verdad no entendí, todavía hasta el sol de hoy yo no he entendido por qué ella dijo eso. Pero sí, reitero, el canto no es un don, es un talento que se puede perfeccionar. Yo podía bien perfeccionar el canto, pero no es algo que a mí pero yo lo podía perfeccionar haciendo un curso, cogiendo clases de canto o cogiendo clases de música, lo que sea, pero lo puedo perfeccionar todavía. Señores, para los que me tiran, todavía hoy yo puedo perfeccionar el don de canto. Que veo gente riéndose de manera burlona, todavía yo puedo hoy perfeccionar, pero no, porque eso es un talento. Ahora, el Señor a nosotros como iglesia, como creyente, nos ha dado a nosotros dones a cada uno de nosotros, y esos dones sí deben ser utilizados para la edificación mutua de la iglesia. Los dones no son para que nosotros nos exhibamos como que nosotros sí, el otro no. Tampoco los dones son para que el que tiene don, el que tiene algún don, el que entiende que no tiene o que tiene menos don que ese, le pueda servir a ese. No, porque entonces sería un sinsentido, porque los dones son dados para servir. Los dones no son dados para que nosotros podamos engrandecernos y podamos inflarnos como el pavo real y decir, tú ves, yo tengo. No, los dones no son para eso. Los dones son para el servicio y para que nosotros podamos tener herramientas para servir. O sea que los dones, en vez de llevarnos al orgullo, deberían llevarnos al servicio. Porque reitero, son herramientas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos servirnos el uno al otro. Y por eso dice Pablo, donde leí en Romanos capítulo 12, Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios que nos ha sido dada, si te dieron el de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe. O si te dieron el de servicio, úsalo en servir. O el de enseñanza, en enseñar, y etcétera, etcétera, etcétera. El de profecía que se ve aquí es uno de los dones que la gente más abusa de él y que lo toma para hacer una mala aplicación de lo que nos está diciendo el texto cuando habla aquí de profecía. Y cuando se habla de profecía, en automático, nosotros, por un asunto de cultura, nos hablan de profecía en automático, pensamos en que se va a predecir el futuro, ¿verdad? En que yo voy a venir y le voy a decir, señores, siento de Dios que a las 12 del mediodía hoy todos tendrán hambre. Una profecía que se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir, pero es a eso que se refiere el texto, a que vamos nosotros a predecir el futuro, a que yo voy a venir y me voy a parar y voy a decir, señores, estoy viendo llave. Eso me pasó en un culto una vez, que me dijeron, mire, el Señor te da una llave. Yo pensé en una llave inglesa, pero bueno, eran de que llave de vehículo y cuestiones. No, eso no es profecía. De hecho, eso no es a lo que está hablando el texto aquí, cuando está hablando de profecía. Aquí el griego al que se refiere la palabra profecía significa hablar hacia afuera y no tiene absolutamente nada que ver
con predicciones. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con hablar hacia afuera, o sea, con predicar la palabra, con proclamar el evangelio para animar y para fortalecer a los creyentes. Lo que yo estoy diciendo es que aquí la palabra profecía es la capacidad para proclamar el mensaje del evangelio de manera pública. Yo puedo pararme, como le dije, y decir lo que yo quiera y decir eso es lo que dice la Biblia, pero no necesariamente es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que la Biblia dice, no lo que yo crea ni lo que yo entienda que la Biblia dice. Hay personas, reitero, que le han dado mal uso a los dones o una mala interpretación a este tipo de dones. Pero fíjense que es en cuanto a eso de profecía, porque eso le da al que lo dice, le da como un grado, como un power. Llegó el profeta. Y casi siempre cuando llegó el profeta pone la cara como media. Llegó el hombre de Dios. De hecho, aquí vino un charlatán a República Dominicana hace unos años, que era así que le decían, hombre de Dios. Y cuando le iban a pedir un milagro, le decían, hombre de Dios, de tal cosa. Porque eso era lo que le daba el power de que, porque era un profeta. Y los profetas tienen que ser tratados como tales. Pero eso le gusta a la gente, al creyente. Le gusta esto porque esto lo hace exhibirse. Y lo hace que lo vean y estar al frente y ser visto. Y qué chulo es eso. Pero nadie quiere servir. Servir, eso es otra cosa. Porque servir implica servir. Nadie desea tener un ministerio de oración a las 3 de la mañana. Y yo tengo un deseo de que el Señor me dé ese anhelo de orar y que yo pueda orar de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Yo no he escuchado a un creyente así. Nadie quiere servir. Nosotros preferimos los dones que nos hacen sentir importantes, o por lo menos lo que nosotros creemos que son importantes. Lo que cuando los demás lo ven dicen, wow, mira cómo el Señor lo usa. Porque son dones que nos hacen estar al frente y que podemos exhibir. Y yo puedo decir amén, 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 amén. Y la realidad es que poco queremos servir, poco queremos ayudar, poco queremos un don, que ese don implique que yo tenga que estar abajo y que yo tenga que ayudar y yo tenga que compartir con los demás. El servicio o el servir también es un don dado por Dios para la gloria de su nombre. Pero no es para que cuando yo sirva o cuando yo haga algo por alguien, yo lo pueda exhibir y decirle a todo el mundo, tú ve a fulano, no, porque fulano estaba en tal situación y yo le hice y yo hice y yo tal. No, 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 nada que ver. El que sirve, sirve para el Señor. El que sirve debería servir para el Señor. El que sirve debería saber que lo que hace, lo hace para la gloria de Dios y no para la autosatisfacción. Y debería serle suficiente con ser visto por el Señor. También Pablo habla de la misericordia, de que nosotros incluye la misericordia también como un don. Y el misericordioso es el que trata bien al que está sufriendo. De hecho, la definición de misericordia que nosotros tenemos de la misericordia de Dios es el favor de Dios por el que sufre. Eso es la misericordia de Dios. Y esa misericordia en nosotros entonces es el favor de nosotros hacia los creyentes que están sufriendo cuando nosotros le ayudamos, le miramos con benevolencia y tratamos de ayudar y de cooperar. Cuando nosotros nos identificamos con el que sufre, cuando nosotros le mostramos amor al que sufre y en ese amor el que está sufriendo ve el amor de Dios a través de nuestro trato hacia él. Hay gente que dicen yo
yo no merezco que hagan nada por mí. Y he escuchado personas decir, yo no pensaba que iban a hacer eso por mí, porque soy la persona más insignificante. Bueno, el problema es que no lo hacemos por ti, lo hacemos para el Señor y para la gloria de su nombre. El que está sufriendo identifica a Dios fácilmente por medio de quien le sirve y sabe que quien le está sirviendo lo hace para Dios o lo hace para sí mismo. Porque cuando nosotros no lo hacemos de mala gana, cuando lo hacemos con alegría y lo hacemos entendiendo la misericordia, nosotros no hacemos las cosas con dolor, no ayudamos con dolor, no cooperamos con dolor, sino que lo hacemos con alegría. Si usted decide darle algo a una persona necesitada y usted dice, yo se lo di, pero se lo di por el Señor, porque si fuera por mí yo me arrepiento de haberle dado eso. No debió hacerlo porque ya esa fue su recompensa. Nosotros tenemos que ser sensibles, hermano, en medio de la forma en la que nosotros vivimos en esta sociedad. Una sociedad que nos desensibiliza. Y nosotros vemos una gente que pide y en automático a nosotros no nos llega. Ese es para vicio. Pero nosotros no lo sabemos. Y es mejor que pasar por tonto, como dicen por ahí. Es mejor pasar por tonto y no que nos desensibilicemos a tal punto de que tengamos un corazón duro porque el otro y nos justificamos diciendo, lo que pasa es que la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Sí, pero el tuyo no tiene que enfriarse. El amor del otro se puede enfriar, el tuyo no tiene que enfriarse. En estos días yo recuerdo que yo estaba en un semáforo, andaba con la familia y alguien nos pidió algo por el cristal. Yo tenía una moneda de 10 pesos, bajé el cristal y se lo di. Y Diana me dice, ¿por qué usted le da dinero a ese señor? Porque esa persona está enferma. Y yo le dije, sí. Y ella me dice, pero ¿y por qué usted le da solamente 10 pesos? Eso no le da para ir al médico, dele 25. Yo podía darle 25 en realidad. Y lo que ella dijo, yo me quedé callado, pero me quedé meditando. A veces lo mezquino que somos nosotros. Y la persona que yo le di esos 10 pesos, créame que lo necesitaba. Y yo podía darle más. Pero así somos. Nosotros debemos ayudar y debemos ayudar y dar con alegría, sin reproche y sin dolor, porque se supone que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Nosotros lo estamos haciendo para el Señor, no importa cómo se llame lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vivimos debería apuntar a la gloria de nuestro Salvador. Y si lo estamos haciendo para el Señor, bueno, recompensa tendremos. A veces decimos, lo que pasa es que yo no tengo nada que compartir. Yo no tengo nada que dar. Y nadie es tan pobre para no tener nada que compartir. Nadie. Yo siempre digo, el problema no es compartir solo dinero. El problema es que cuando a nosotros nos hablan de compartir, en automático, pensamos en dinero y no todo no es dinero. Usted puede compartir una sonrisa, ¿verdad? Una llamada, te puede compartir un mensaje de texto, te puedes compartir un café, ¿verdad? Un café. Y te puede llamar a Glenn y decir, Glenn, quiero compartir un café contigo. No venga que yo voy para tu casa. Como ella no bebe café, usted solo toma solo, pero habla con ella. Porque vamos a volvernos locos con esto. No. Pero usted puede compartir una conversación con alguien.
Usted se puede interesar por alguien, tener empatía y usted puede compartir con esa persona. Y a veces eso es más importante hasta que usted le pueda dar 300, 400, 500 pesos. Porque a veces la gente lo que necesita no es dinero, es que tú le muestres afecto y que tú le muestres que para ti esa persona importa. Y eso tú lo haces cuando tú le dedicas tiempo y tú vas y te sientas con la gente y tú vas y hablas con la persona. Y con eso nosotros mostramos el amor de Dios a los que están alrededor nuestro. Ahora, eso no significa, y digo esto de verdad con toda honestidad, con toda sinceridad, eso no significa que si usted me quiere invitar a comer un chivo, no. Si Dios puso eso en su corazón, hágalo. Y olvide el café, que el café lo llevo yo. ¿Verdad? Porque no tenemos que ser tan fanáticos. Pero sí el que nos ve debe ser o debería ser predicado con nuestro accionar. Debería ser predicado más con nuestro accionar que con nuestras palabras. Usted no debe estar siempre, o no deberíamos estar siempre quejándonos, siempre buscándole las cosas negativas a las cosas. ¿Sí? Alguien me dijo en esos días, un amigo me dijo, me está doliendo un dedo y estoy asustado porque puede ser cáncer. Digo, ¿y qué tiene que ver? No, y entonces me dio una teoría, no, porque mira, porque... Y cuando uno tiene gente al lado que son así trágicas, eso es terrible. Cuando uno tiene una gente trágica al lado, una gente trágico que a mí yo dije los otros días, me duele tal cosa. Y un amigo trágico, nada más le faltó llevarme a la funeraria. Sí, él se ríe porque él sabe quién es. Él está aquí. Gente que son trágicos. Y a veces no es que quieren, es que le salen. Le salen solo porque eso es su naturaleza, ser trágico. Y te escuchan en el vehículo y te dicen, yo le escucho un sonidito, ahí se te va a fundir el carro. Sí, tengo un dolorcito, pero es que, ay, cuídate, porque yo conocí en tal fecha una persona que le pasó esto y ya te ponen a ti, así que tú dices, ¿qué hago? Llamo a la funeraria o voy al médico, no sé qué hacer. Hay gente que son así, ¿verdad, Héctor? ¿Verdad que hay gente que son así, Héctor? Que está lloviendo, y dicen, bueno, ahora sí es verdad, porque no hay drenaje en este país. No hay forma de salir a la calle. La humedad con este COVID, con esta gripe que anda, eso va a ser. Tú verás después de pasado mañana cómo cómo van a estar los hospitales. Tú verás porque siempre nos quejamos con algo. Pero si hace sol, nos quejamos también porque hace sol. Y entonces vienen esos teóricos y nos dicen, mira, la capa de ozono tiene grietas. Y esas grietas hacen que le dé cáncer en la piel. Y tú dices, bueno, pues yo no sé si quedarme trancado en mi casa, no salir a ningún lado, porque ¿qué hago? ¿Qué hago? Y te lo dan con datos científicos. Con datos científicos. Yo recuerdo un día que yo estaba hablando con Héctor y le decía, mira, me duele, creo que fue una pierna. Y él con datos científicos me demostró que no era la pierna, que era el corazón. Y yo, pero esto es increíble. Señores, yo se lo recomiendo. El que quiera irse antes de tiempo, vaya por allá atrás y hable con él. Que él lo va a llevar antes de tiempo. O va al médico y se sana, o toma la otra opción. Y siempre hay que estar cuidándose porque es que la cosa está mala, porque es que la cosa está complicada, porque es que la cosa está fea. Hay gente que hasta jugando dominó dice, ay Dios mío, ay qué juego que está complicado.
Y siempre, la cosa está mala, la cosa está complicada, esto está difícil y estamos siempre quejándonos de todas las cosas. Y mira, yo ahora en este trabajo, tanto tiempo que yo duré pidiéndole al Señor que me diera un trabajo, y ahora mira el trabajo que yo tengo, y ahora mira lo que me están haciendo en el trabajo. No, pero yo tengo que renunciar de este trabajo, y siempre nos estamos quejando. Siempre pensamos lo peor de las cosas. Pues si tú ves un carro que tiene 2 gomas lisas, pues no pienses que se van a explotar las gomas, piensa en que se puede pichar una. Ah, no, yo tengo que pensar que se van a explotar las 4. Eso no es ser trágico. Dígame, no es ser trágico eso. Eso es ser trágico. No, Glenny dice que no, no. Tú me vas a apoyar ella a mí. Entonces, a veces, hermano, nosotros siempre vemos lo peor de las cosas. Lo difícil de la situación, lo complicada que la situación puede parecernos a nosotros, y se nos olvida que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso no significa que no va a dejar, que lo negativo no va a suceder. Sí, va a pasar lo negativo. Se van a explotar las 4 gomas. Va a llegar la enfermedad. Va a pasar, sí, pero Cristo va a proveer para que nosotros salgamos victoriosos en medio de cualquier situación. Y eso es lo que tenemos que ver, y es lo que tenemos que enfocar, el foco ponerlo sobre Cristo, quien tiene control de toda situación. Por complicado que parezca, Cristo nos dará la fuerza y al final saldremos cantando. Cuando todo está oscuro, yo como cristiano debo ver la luz, porque la luz vive dentro de mí. Yo tengo la luz de Cristo. Y las cosas deberían girar, por lo menos para mí, en torno a la voluntad de Dios, en torno al propósito de Dios para conmigo. Lo que la Escritura dice, que las cosas no ocurren simplemente porque sí, sino que la voluntad de Dios se está cumpliendo en nosotros. Y nuestro Dios tiene un plan. Nuestro Señor tiene un plan. Pero lo que pasa es, Dios tiene un plan. Pero mira, lo que pasa es que me está pasando, Dios tiene un plan. Dios no es un Dios que actúa como nosotros, que hacemos la cosa y después que la hacemos pensamos por qué la hicimos. No, Dios tiene un plan. Dios tiene planes y propósitos con nosotros, aunque a veces no entendemos lo que está sucediendo, aunque a veces no entendemos lo que está pasando, aunque a veces en medio del fuego de la crisis, de los problemas, de las dificultades, nosotros no entendemos por qué suceden las cosas como suceden, pero sí podemos confiar porque no estamos solos y nuestro Dios está en control, porque Él sí tiene un plan, aunque no lo entendamos. El apóstol Pablo dice en Romanos, ahora nosotros vemos por espejo, pero en aquel día veremos las cosas tal y como son. Y al espejo que Pablo se está refiriendo no es al que nosotros vemos ahora, que usted se ve ahora y se ve como tal cual usted es, por el espejo que nosotros tenemos hoy. El espejo de ese tiempo era un metal que se trabajaba y daba una imagen defectuosa, una imagen distorsionada. Y Pablo dice, ahora nosotros estamos viendo de manera distorsionada, pero en aquel día vamos a ver las cosas tal y como son y vamos a glorificar a Dios por lo que Él hizo, aún sin nosotros saberlo. Porque nos libró sin saberlo. Nos preservó en momentos difíciles sin nosotros siquiera saber lo que Dios estaba haciendo. Y nosotros sentimos en ese momento como abandono, como que estamos solos, y llegamos donde llegamos por la pura providencia de nuestro amado, eterno y todo suficiente Salvador. El Señor hará en nosotros conforme a su voluntad, y el Señor hará en nosotros conforme a la gloria de su nombre. Y nosotros tenemos que aprender a agradecer. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Alguien nos abre la puerta y usted va a donde quiera, a un supermercado, donde sea, usted va y alguien le abre la puerta y usted entiende que esa persona está obligada a hacer lo que está haciendo porque a esa persona se le paga para hacer lo que está haciendo, y a veces ni siquiera una gracia decimos. Gracias, Wilfredo. Gracias, hermana de la hija. Gracias.
A veces hasta eso nos falta a nosotros, ser agradecidos. Y creemos, a veces nosotros creemos como creen algunos hijos, que los padres tienen que hacer las cosas por obligación, o sí le exigen, porque, y no se detienen a agradecer lo que los padres hacen por ellos. Nosotros tenemos un padre que hace en nosotros conforme a su voluntad, que nos atiende, y nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Verdad? Agradecido con nuestro Señor, claro que sí, pero también agradecido con nuestros hermanos. Y agradecerle. Es una gracia porque me llamó ayer. Yo necesitaba recibir la llamada de alguien. Estoy poniendo un ejemplo para que no vayan ahora, porque eso a mí no me llama. Katia, gracias. Glenny, gracias por el mondonguito que me mandaste. O sea, cosas así. Uno tiene que ser agradecido. Estoy poniendo ejemplos. Ya están aquí preguntando. Estoy poniendo un ejemplo, señores. ¿Por qué? Pero con ustedes no se puede. Es un ejemplo que estoy poniendo. Pero que tenemos que ser agradecidos, hermano. Agradecer. Cuando usted vaya a cualquier establecimiento, esté pendiente. Y si usted puede abrir la boca y darle la gracia a quien le atendió. Sí, pero es que yo estoy pagando mi dinero. Sí, pero eso no te quita la amabilidad. Eso no te quita el tú decirle a quien te sirva muchas gracias. Y a veces la persona que te está sirviendo está llena de problemas, llena de situaciones y te está sirviendo porque ese es su trabajo y necesita una persona como tú que te acerque y le diga muchas gracias. Cristo te ama. Quiero invitarte a mi iglesia. Tenemos que ser agradecidos. No merecíamos absolutamente nada de lo que tenemos y el Señor nos ha dado gracia y misericordia. Nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos. Nosotros tenemos, reitero, que aprender a ser agradecidos. El Señor nos ha tratado con misericordia y tenemos que entender que el Señor no nos ha abandonado a nosotros a nuestra suerte. No nos ha abandonado. El Señor está ahí con nosotros, proveyendo todo cuanto nosotros necesitamos. Y tenemos que agradecerle al Señor. Agradecerle al Señor por el día bueno. Y agradecerle al Señor por el día malo. El día bueno es tan bueno que nosotros nos gozamos tanto que se nos olvida tomar en consideración al que nos dio el día bueno. Y el día malo es tan malo que nos hace entonces mirar arriba, simplemente acusar y a buscar un culpable de lo que nos está pasando. Y aprendamos a agradecerle a Dios, quien hace que las cosas acontezcan y que nos pasen cosas buenas y cosas malas, y ambas cosas son para la gloria de su nombre. Seamos agradecidos, nosotros que disfrutamos de la gracia de nuestro Señor. Nosotros que estamos unidos en Cristo por medio del Espíritu Santo, y nosotros deberíamos honrar eso, deberíamos glorificar a nuestro Salvador por medio de esa unión. Somos de Dios, somos de Cristo, somos un templo de Dios, somos la familia de Dios y por medio del Espíritu Santo estamos unidos al Padre. Mire cómo lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ustedes no lo saben? ¿Ustedes no saben que ustedes son templo de Dios? Y que si alguno, versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es un templo santo. Oh. Cada creyente entonces de manera individual es un templo del Espíritu Santo. Y cada templo debe estar adecuado para que el Dios de ese templo more en ese templo, valga la redundancia. Si Dios mora en nosotros, nosotros deberíamos tener cuidado con lo que nosotros hacemos con este cuerpo que es templo de Dios. Mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es de Dios. Debemos cuidar lo que nosotros vemos.
debemos cuidar lo que nosotros decimos y debemos cuidar todo lo que somos. Que ven nuestros ojos, que lo que nosotros vemos con nuestros ojos glorifique a nuestro Salvador. Nosotros que a veces duramos horas y horas en las redes sociales. Yo pudiera preguntar aquí, ¿quién dura menos de una hora en las redes sociales? Y uno que dos o tres mentirosos me pueden levantar la mano. Porque la realidad es que la mayoría dura más tiempo en las redes sociales que en cualquier otra actividad. Por eso dice el pastor John Piper que las redes sociales van a servir como testigo para nosotros de que nosotros no orábamos, no era porque nos faltaba tiempo, era por falta de pasión. Duramos horas muertas en las redes sociales. ¿Y qué vemos en las redes sociales? ¿Qué hacemos? ¿Glorificamos a Dios con lo que hacemos allí? ¿Glorificamos a Dios con lo que vemos allí? ¿Glorificamos a Dios con el uso que damos a la internet? Nosotros que somos templo de Dios, ¿nos podemos dar el lujo de nosotros hacer lo que nos plazca en las redes sociales? ¿O somos templo de Dios? Debería ser nuestros dedos utilizados en nuestros dispositivos para glorificar a Dios con nuestras mentes y con lo que nosotros pensamos. Piensen en eso. Y como templo de Dios, nosotros deberíamos estar limpios, aptos, porque somos morada de Dios. Y por eso tenemos que limpiar la casa. La casa deberíamos siempre, yo no sé si usted ha visto gente que siempre en diciembre hace un, ¿cómo que le llaman a esto? Un despojo a las casas. Sí, hay gente que le hace despojo a la casa. Yo fui una vez a la casa de una tía y yo pensé que era que estaba cogiendo fuego. Y era un asunto que le estaban lleno de humo la casa entera. ¿Y qué fue? Que estamos en diciembre. El año que viene tiene que venir con la casa limpia. Y le hacen un despojo a la casa, a los patios. Le hacen un despojo a los patios. Pero no despojan la mente ni despojan el corazón. Y siguen pensando igual y siguen viviendo igual. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que si nosotros no cambiamos la manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. El problema no está en las cosas, el problema está en nosotros. Las cosas ni son buenas ni son malas, es en nosotros. La internet no es ni buena ni mala, es el uso que nosotros le damos. Entonces, porque el uso que tú le das debería ser un uso para la gloria de Dios. El dinero es malo, el dinero no es malo tampoco. El que crea que el dinero es malo, al final del culto le voy a dar mi número de cuenta. El dinero no es malo. Ahora, ¿cuál es el problema? El uso que tú le das al dinero que debería ser para tú glorificar a tu Señor a través de todo lo que tú haces con tu dinero. Entonces nosotros somos templo de Dios. Tenemos que cuidar lo que hacemos. Tenemos que, o deberíamos honrar a nuestro Señor con lo que hacemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Porque somos de Dios. Y todo debería honrar y dar gloria a nuestro Salvador. Las cosas no son pecaminosas por sí mismas. No, es el uso que le damos. Y nosotros deberíamos de manera intencional pensar en todo lo que hacemos. Y pensar, yo estoy glorificando a Dios con esto que yo estoy haciendo. ¿Esto que yo hago da gloria al Señor o no da gloria al Señor? ¿Esto que yo hago me hace ver como cristiano o no me hace ver como cristiano? Pararme yo en un grupo y decirle 2 o 3 verdades, ¿es lo correcto? Yo debería llamar a la persona que hizo lo que hizo mal solo y decirle, fulano, no lo haga así, hazlo de tal manera, por esto y por aquello. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Nuestros corazones deberían darle gloria a nuestro Señor con lo que nosotros
decidimos pensar. Pablo dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. El templo de Dios que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, debería ser utilizado para cosas sagradas, para cosas que den gloria al Señor del cuerpo, que es nuestro Salvador. La razón de ser, entonces, debería ser la gloria de Cristo. Y nosotros deberíamos dejar de pensar tanto en nosotros. Deberíamos de dejar de pensar tanto en nuestro derecho. Deberíamos dejar de vivir vidas triviales y vivir vidas en santidad apartado para nuestro Señor. Rendido a Cristo en todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos, todo, absolutamente todo debería apuntar a nuestro Salvador. Que no sea simplemente lo que nosotros decimos, sino que nuestro accionar hable más de Cristo que nuestras palabras. Y que la forma en la que nosotros vivimos dé gloria a nuestro Salvador. Cuando usted, los que se han mudado aquí frecuentemente saben que cuando usted se muda en una casa, usted paga los depósitos, paga una mensualidad, pero esa casa no es suya. Usted no puede hacer cambios significativos en esa casa sin usted hablar con los dueños de esa casa. No le puede hacer modificaciones sin antes usted notificar al dueño de la casa que usted va a hacer lo que va a hacer y esperar que le digan que sí o que no. Porque usted no es dueño de esa casa, como tampoco usted es dueño de su cuerpo. Su cuerpo no es suyo, usted es templo del Espíritu Santo, usted no es tuyo, usted es de Dios y todo lo que usted hace en su cuerpo debería dar gloria al dueño de ese cuerpo que es Cristo. Lo que estoy diciendo es que usted debería honrar al dueño y usted debería dar gloria al dueño y debería saber que es el dueño de su cuerpo quien debería autorizar por medio de su palabra lo que usted debería hacer o no hacer. Fuimos comprados a precio de sangre y nosotros no nos pertenecemos. Somos del Señor y deberíamos vivir para el Señor, para su gloria. Todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo le pertenece a Él y nosotros deberíamos vivir conscientes de eso, de que todo lo que tenemos no es de nosotros, sino que le pertenece a nuestro Señor y eso nos va a hacer descansar en el Señor y en sus providencias. Nosotros tenemos como cristianos el deber de vivir vidas en obediencia a nuestro Salvador. Cuando nosotros vivimos apegados a las Escrituras, nosotros estamos diciendo que estamos haciendo lo que nuestro Señor ha dicho que hagamos, que somos suyos, que no somos nuestros, somos de Él y hacemos lo que su voluntad expresada en las Escrituras nos enseña. Su palabra que es inerrante, toda suficiente, que es nuestro guía. Nosotros hemos sido llamados en una esperanza gloriosa y nos han dado a nosotros dones con la finalidad de nosotros glorificar a nuestro Salvador por medio de nuestro servicio, por medio del uso de nuestros dones, por medio de nuestro trato, entendiendo que aquí no hay seres superiores, nosotros somos consiervos los unos de los otros y nos han llamado a nosotros a vivir vida en santidad, ser santo porque nuestro Señor es santo. Santo cuando estamos en las calles, santos cuando nosotros estamos en nuestras casas, en nuestras relaciones con nuestras parejas y con nuestros hijos. Santo cuando nosotros estamos navegando en las redes sociales. Santo cuando estamos leyendo y pensando. Nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos a Cristo. Y es el Espíritu Santo, reitero, quien nos ha unido en Cristo. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a Cristo por medio de su palabra para la gloria del Señor. Y es el Espíritu Santo también quien garantiza nuestro futuro glorioso, porque nosotros somos su templo, Él mora en nosotros y nosotros debemos honrar a nuestro Salvador con nuestro estilo de vida.
lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, todo debería dar gloria y honra a nuestro amado, eterno y todo suficiente Salvador. Que el Señor nos ayude a ser así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestro vivir. Ayúdanos a entender que somos morada tuya, que somos morada del Espíritu Santo y que debemos vivir vidas que te agraden, debemos vivir vidas apartadas para ti, Señor. Que la razón de ser de nuestro diario vivir debería ser Cristo y que nosotros deberíamos trabajar pensando en que lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y que Cristo es la razón de ser de todo, por todo y para todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.